Eres demasiado pequeño para ser mi guardaespaldas. Humano. Su voz rasgó el silencio. De la cámara, aguda e implacable, resonando contra las frías paredes metálicas. De la nave. Se erguía imponente ante él. Una guerrera alienígena envuelta en una armadura dorada. Biomecánica, con su lanza brillando. Como un fragmento de rayo capturado. Más allá de ella, la galaxia misma ardía en infinitos colores a través del enorme ventanal. Pero lo único que él podía ver era su mirada penetrante. Arrodillado en el suelo, el humano sintió el peso de sus palabras. Más fuerte que la gravedad que los rodeaba. Había sido elegido para esta tarea. Pero a sus ojos, no era más que frágil, quebradizo, indigno. Y. Sin embargo, en ese instante, juró que le demostraría que se equivocaba. Las palabras aún resonaban en sus oídos. Eres demasiado pequeño para ser mi guardaespaldas, humano. No lo susurró, ni lo murmuró entre dientes. Lo había declarado como si las estrellas mismas debieran saber que lo rechazaba. Su piel de un púrpura esmeralda brillaba con la luz de su lanza dorada. Su cabello blanco platino caía en cascada como un río de luz. Era más alta que él, más fuerte que él, mayor que él, y se aseguró de que lo sintiera. Él permaneció arrodillado porque ponerse de pie solo habría hecho la diferencia más evidente. Su cuerpo era delgado, sus brazos llenos de cicatrices por el entrenamiento, su voz firme a pesar del calor en su pecho. No fui elegido por mi tamaño, dijo al fin, esforzándose porque cada palabra sonara tranquila. Fui elegido porque nadie más se atrevió. Sus ojos se entrecerraron, brillando tenuemente como si lo pusiera a prueba con una simple mirada. Se inclinó más cerca, sus cadenas doradas rozando el suelo, su lanza vibrando con un poder contenido. O quizá, dijo ella, con un tono cortante como una hoja. Fuiste elegido porque tu gente me consideraba indigna de verdadera protección. La acusación lo golpeó, pero él no se inmutó. Alzó la cabeza y finalmente la miró a los ojos. Más allá de ella, la galaxia se extendía como un océano infinito. Pero la tormenta en sus ojos era más feroz que cualquier estrella. Si te fallo, dijo él, no será porque sea pequeño. Será porque nunca me dejaste intentarlo. Por un instante fugaz, algo brilló en su expresión. Curiosidad, vacilación, quizá incluso una leve chispa de respeto. Pero con la misma rapidez, se desvaneció tras un muro de fría autoridad. Se irguió, su lanza brillando con más intensidad. Muy bien, dijo, con una voz que resonaba como un trueno sobre el acero. ¿Quieres una oportunidad? Gánatela. Pero que sepas esto, humano. La galaxia te observa. Si caes, caerás no solo por ti, sino por mí. Se puso de pie lentamente, con el pecho palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Ella vio a un hombre demasiado pequeño para su deber. Él vio el primer paso para demostrarle que se equivocaba. El silencio de la cámara se prolongó tras su intercambio, roto solo por el leve zumbido de los motores de la nave. A través de los enormes ventanales, la galaxia se deslizaba en ondas plateadas y violetas, un lienzo impresionante que reflejaba la tensión interior. Ella se apartó de él, con la lanza ladeada. No te necesito, murmuró, más para sí misma que para él. Ningún humano podía interponerse entre ella y lo que la persigue, pero él percibió el temblor en su voz. No era debilidad, era autocontrol. Incluso los guerreros de su especie. Leyendas por todas partes. Las estrellas no estaban exentas de temor. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Preguntó. Su voz era tranquila, pero firme. De esas que transmiten verdad. En lugar de desafío. Ella hizo una pausa. Por un instante, la galaxia exterior se reflejó en sus ojos. Innumerables estrellas ardiendo como fragmentos de memoria. Política, admitió finalmente. Tu gente insistió. La mía estuvo de acuerdo.
Un gesto de unidad. Él parpadeó. Así que soy un símbolo. Su mirada se posó en él, afilada como su lanza. Eres un lastre. Las palabras hirieron. Pero se obligó a no estremecerse. Ya lo sospechaba. Una frágil alianza. Entre especies siempre necesita símbolos. Y él era uno de ellos. Pero mientras permanecía allí, mirando a esta imponente alienígena, que no lo veía más que como carne frágil, se dio cuenta de algo más profundo. No se trataba solo de que él demostrara su valía. Se trataba de supervivencia, la de ella tanto como la de él. Entonces seré la mayor responsabilidad que jamás hayas tenido, dijo. Sus labios se crisparon, no de diversión, sino con la clase de incredulidad que le impedía reír a carcajadas. Se volvió hacia la ventana, con la voz más suave ahora. ¿Sabes siquiera a dónde te han enviado? ¿Humano? ¿Sabes quiénes son mis enemigos? Él vaciló. Sé lo suficiente. ¿No sabes nada? Interrumpió ella, con tono feroz, su cabello brillando como fuego al moverse. No entiendes el peso de proteger a alguien como yo. Un paso en falso, una vacilación, la caída de todo un mundo. Dejó que el peso de sus palabras flotara entre ellos. Luego, con deliberada calma, dio un paso adelante, hasta que el brillo dorado de su lanza rozó levemente su pecho. Entonces, enséñame. Si la galaxia espera que esté a tu lado, muéstrame cómo no caer. Su mano se aferró con más fuerza al arma. Por un instante, creyó que ella lo derribaría en el acto. Pero entonces ella bajó la lanza. Ella lo estudió, no como una molestia, sino como una pregunta cuya respuesta aún no había decidido. Finalmente, se dio la vuelta, su armadura brillando, bajo las luces de neón. Muy bien, caminarás conmigo, pero recuerda esto. Humano. Lo miró de reojo, con la mirada, como fuego sobre hielo. Si flaqueas, tu fracaso no terminará contigo. Me destruirá. Él asintió, con el corazón latiéndole con fuerza, su resolución endureciéndose. Frágil o no, ahora era su guardaespaldas, y estaba decidido a demostrar que cada palabra que ella decía sobre él era falsa. Su precaria alianza duró apenas unas horas antes de que llegara la primera prueba. Las alarmas de la nave aullaron, una luz escarlata inundó la cámara. Fuera de los enormes ventanales, las sombras se extendían por el cielo. Naves de asalto rápidas y feroces se abalanzaban sobre la nave como cuchillos a través de la seda. Ella reaccionó al instante, con la lanza en alto, adoptando una postura que irradiaba una gracia letal. «Quédate detrás de mí», ordenó. Su voz no admitía réplica, pero él no la obedeció. Cuando los asaltantes abrieron paso a través del casco exterior, el metal chirrió y chispas cayeron sobre el suelo. 3 figuras alienígenas irrumpieron, con armaduras de acero tosco y hojas brillantes. Sus ojos se clavaron en ella, gruñendo con hambre y odio. Se movió antes de poder pensar, arrebatando un tubo roto de la pared y interponiéndose entre ellos. Los asaltantes rieron. Sonidos guturales y agudos resonaron en la cámara. «Eres demasiado pequeño para ser el guardia de nadie», siseó uno. Las palabras hirieron, pero apretó el agarre y se mantuvo firme. «Pues inténtalo», se abalanzaron. Esquivó el primer golpe, la hoja silbando a centímetros de su cabeza. Clavó el tubo hacia adelante, golpeando a un asaltante en las costillas. No fue suficiente para detenerlos, pero fue suficiente para darle un latido. Y eso era todo lo que necesitaba. Su lanza brilló, con una luz dorada, cortando el aire en un arco que hizo retroceder a 2 asaltantes. La armadura se partió como papel. El último se giró, sobresaltado justo cuando el humano volvió a atacar.
esta vez con precisión, clavando su arma improvisada contra una articulación de la armadura del asaltante. El enemigo se tambaleó, y en el siguiente instante, su lanza puso fin a la lucha. La cámara quedó en silencio, salvo por el crepitar de los circuitos rotos. Dejó caer la tubería, con el pecho agitado, sus ojos encontrándose con los de ella. Por primera vez, su mirada no ardía de desprecio. Ardía con algo más. Una mirada aguda, calculadora y casi impresionada. Deberías haberte quedado detrás de mí, dijo, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. ¿Y si lo hubiera hecho? Respondió él con firmeza a pesar de la adrenalina que lo recorría. Estarías muerto, dijo. Nada. Pero a medida que su lanza perdía brillo y las alarmas se desvanecían, se encontró, observándolo de forma distinta, no como una carga, sino como un enigma sin resolver. Apenas habían retirado los cuerpos de los asaltantes cuando el silencio volvió a inundar la cámara. Afuera, la galaxia se extendía infinitamente, sus estrellas parpadeando como ojos vigilantes. Los motores de la nave zumbaban bajo y constante, un frágil latido en el vacío. Se quedó de pie frente al cristal, con la lanza ahora apagada, su postura aún irradiando fuerza, pero con un matiz de inquietud. Él se quedó unos pasos atrás, cuidándose un corte superficial en el brazo, donde la hoja de un asaltante lo había rozado. Podrías haber muerto, dijo finalmente, con una voz más suave de lo que él esperaba. Sonrió levemente a pesar del dolor. Tú también. Giró la cabeza bruscamente, su cabello blanco rozándole el hombro. Ojos, brillando como dos fragmentos de llama violeta. ¿Te crees mi igual? Un solo golpe de ellos y no habría sido más que polvo. Tal vez, admitió, acercándose a la inmensa ventana. El resplandor de la galaxia pintaba su rostro de un plateado pálido. Pero polvo que te dio un instante. A veces eso es todo lo que importa. Sus labios se apretaron en una fina línea. Volvió la vista a las estrellas, pero su agarre en la lanza se intensificó, como si se aferrara a algo más profundo. Por primera vez, no parecía intocable. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, preguntó en voz baja. No perteneces aquí. Tu gente te envió como un peón, nada más. ¿Por qué lanzarte a una batalla que no es tuya? Se apoyó en la barandilla, con la mirada, siguiendo la inmensidad del firmamento. Porque sé lo que es ser subestimado, que la gente te mire, y solo vea debilidad. La miró entonces, con voz firme. No dejaré que te quedes sola sintiendo lo mismo. Las palabras calaron más hondo de lo que él hubiera imaginado. Ella se puso rígida, pero sus ojos la delataron. Por un instante, un destello de vulnerabilidad se asomó a través de su máscara de guerrera. Hablas con valentía. Para alguien tan pequeño, dijo, aunque su tono carecía de veneno. Él se encogió de hombros levemente. A veces ser pequeño solo significa que es más difícil verte venir. Su mirada se detuvo en él más de lo debido. La galaxia centelleaba tras ella. 1000 soles ardiendo, pero ninguno más brillante que las tensiones tácitas que chispeaban en el espacio entre ellos. Por primera vez, apartó la mirada, no por arrogancia, sino como si temiera que mirarla fijamente durante demasiado tiempo pudiera revelar más de lo que estaba dispuesta a admitir. El silencio se prolongó, pero no era inquietante. PTY. Estaba viva, cargada de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y aunque no hubo palabras que siguieran, ambos lo sabían. La galaxia no era el único vasto territorio inexplorado que se extendía ante ellos. Los pasillos de la nave estaban silenciosos tras el ataque. Sin embargo, el silencio se sentía más denso que antes. Ella lo condujo a una cámara más pequeña cerca de
la plataforma de observación. Sus paredes estaban revestidas con símbolos que brillaban tenuemente y palpitaban como venas de luz. La galaxia se extendía más allá del cristal. Infinita e implacable, permaneció allí durante un largo rato sin hablar, con la espalda erguida, su armadura reluciendo débilmente en la tenue luz, su lanza apoyada contra la pared, olvidada por una vez. Él esperó, intuyendo la tormenta bajo su quietud. Finalmente, ella habló. ¿Crees que soy inquebrantable? Eso es lo que todos creen. Que nací de acero y fuego. Inquebrantable, intocable. Su voz se quebró en la última palabra, casi demasiado suave para oírla. Pero es mentira. Él frunció el ceño, sorprendido por el atisbo de vulnerabilidad que se colaba entre su habitual autoridad. ¿Una mentira? Sus manos se cerraron a los caños, temblando a pesar de la fortaleza de su postura. Me persiguen, humano, no porque sea débil, sino porque me temen. Clanes enteros a través de las estrellas me verían caer. No por lo que he hecho, sino por lo que podría hacer. Cada alianza, cada ceremonia, cada paso que doy es vigilado. Inspiró, con un suspiro tembloroso, y cada protector que tuve antes de ti se ha ido. El peso de sus palabras lo oprimió, más pesado que cualquier lanza. Había esperado orgullo, arrogancia, desafío. Pero esto era una confesión. ¿Tienes miedo?, dijo en voz baja. Sus ojos se clavaron en él, brillando violetas contra la luz de las estrellas. Por un instante, la ira surgió en sus ojos. No contra él, sino contra la verdad al descubierto. Sí, susurró ella. Tengo miedo, no de la muerte, sino de fracasar, de que la galaxia me vea quebrarme. Él se acercó, con cuidado, con movimientos lentos, como si se aproximara a algo frágil. Entonces no necesitas a alguien extraordinario. Necesitas a alguien que no te abandone. Se le cortó la respiración. Nadie le había hablado jamás así. No como a una leyenda, no como a un símbolo, sino como a una persona. ¿Crees que puedes protegerme?, preguntó con tono cortante, pero con la mirada inquisitiva. Creo, respondió él con firmeza, que puedo mantenerme firme cuando otros huyen. Y a veces eso basta. Durante un largo rato, lo miró fijamente, como si intentara encontrar la debilidad tras sus palabras. Pero lo que ella encontró, en cambio, resolución. Una resolución humana silenciosa e inquebrantable. Por fin apartó la mirada. Su voz más suave. Eres imprudente, tonta, demasiado pequeña. Él sonrió levemente. Y allí estaba, por primera vez, con los labios curvados, no en una mueca de desprecio, sino en algo peligrosamente parecido a una sonrisa. Y aunque se giró rápidamente, su reflejo en el espejo la delató. Una guerrera que, por una vez, no se sentía completamente sola. La nave se desplazaba por los campos estelares en un silencio inquietante, sus motores susurrando como un latido contra la oscuridad infinita. Recorrió los pasillos con su habitual paso regio, la armadura brillando tenuemente. Pero él podía intuirlo. La sombra de su anterior confesión se cernía sobre cada paso. No tardó en llegar la prueba. Una señal de socorro resonó por toda la nave. Abordaje no autorizado detectado. Las alarmas volvieron a sonar. Los pasillos se inundaron de rojo. Esta vez, sin embargo, los asaltantes no eran desconocidos. Su insignia brillaba con intensidad en sus armaduras, el emblema de su clan rival. Se quedó paralizada al verlo. Por una vez, su confianza flaqueó. No se trataba de enemigos anónimos.
Eran los mismos cazadores de los que había hablado. Me han encontrado, susurró, con su lanza vibrando con un zumbido sordo. Si me capturan, exhibirán mi derrota ante las estrellas. Su mirada se dirigió a él, aguda pero insegura. Quédate aquí, humano. Esta no es tu pelea. Pero él negó con la cabeza antes de que ella terminara. Si es tu pelea, es la mía. Sus ojos se abrieron de par en par, una leve grieta de sorpresa rompiendo su máscara. Antes de que pudiera replicar, los atacantes irrumpieron en el corredor, con las armas en alto. Los recibió como fuego, con su lanza lanzando arcos de luz dorada. Pero el clan rival la había estudiado. Se movieron con precisión. Cada golpe, diseñado no para matar, sino para debilitar, para acorralar. Por cada enemigo que derribo, dos más se acercaban. Y entonces uno logró superar su guardia. El golpe no iba dirigido a ella. Iba dirigido a él. Por un instante, lo vio. El fin del humano, rápido e implacable. Se le encogió el corazón. Un destello de pánico como nunca antes había conocido. Pero antes de que la hoja pudiera caer, él se movió. Sin arma esta vez, sin entrenamiento que pudiera comparar el de ellos. Solo puro instinto. Se abalanzó sobre el atacante, luchando con una fuerza desesperada. La hoja le cortó el hombro, haciéndole sangrar. Pero resistió, desequilibrando al enemigo el tiempo suficiente para que su lanza lo atravesara. Los demás vacilaron al verlo. No a ella, sino a él. El frágil humano que se había atrevido a sangrar por ella. Con un rugido que hizo temblar las paredes, ella desataron su furia, su lanza llameante como el sol. Los asaltantes restantes cayeron en un instante, retirándose avergonzados y en silencio. Cuando todo terminó, ella se volvió hacia él. La sangre manchaba su camisa, pero él permanecía erguido, respirando con dificultad, con la mirada fija en la de ella. Podrías haber huido, dijo ella, con la voz temblorosa a pesar de su anzuelo. Te lo dije, respondió él, agarrándose la herida. Yo no huyo. Su lanza se apagó, su armadura brillando tenuemente mientras su pecho se agitaba. Lo había llamado demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado indigno. Sin embargo, allí estaba, herido, sí, pero intacto, con una lealtad grabada más profundamente que el acero. Por primera vez, se dio cuenta de que la galaxia podría no verlo como nada. Pero para ella, en ese momento, lo era todo. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue más pesado que el choque de las espadas. Los pasillos olían a humo y metal carbonizado, y débiles chispas aún crepitaban de los paneles rotos. Apoyó su lanza contra la pared. Su armadura se oscureció, su respiración fue entrecortada. Él estaba cerca, sujetándose el hombro herido, con la sangre filtrándose a través de la tela de su camisa. Sin embargo, cuando ella se volvió hacia él, su mirada era firme, impasible, como si el dolor no importara. Estás sangrando, dijo bruscamente, dando un paso adelante antes de poder detenerse. Él sonrió levemente. Tú también, dijo ella, paralizada. Solo entonces notó la herida en su costado, una herida superficial pero punzante oculta bajo su armadura. Ni siquiera la había sentido en el fragor de la batalla. Ahora, de pie en la quietud, sentía cada latido. Sin decir palabra, él arrancó un trozo de tela de su manga y se acercó a ella. Ella levantó una mano instintivamente, lista para apartarlo. No necesito. Siéntate, la interrumpió con firmeza. La orden la sobresaltó. Nadie le hablaba así. Ni sus soldados, ni sus rivales, ni siquiera su consejero. Sin embargo, ahí estaba él, un ser humano herido.
atreviéndose a decirle qué hacer. Y de alguna manera ella obedeció. Se dejó caer en el banco junto a la pared del pasillo, con el cabello suelto sobre los hombros. Él se agachó frente a ella, con las manos temblando ligeramente mientras presionaba el paño contra su herida. La calidez de su tacto no se parecía en nada a la de los fríos sanadores ceremoniales de su pueblo. Era tosca, torpe, dolorosamente humana, y sin embargo, se sentía real. Su mirada se detuvo en él más tiempo del que pretendía. El corte en su hombro, el sudor en su frente, la forma en que su mandíbula se tensó con silenciosa determinación. Era demasiado pequeño para protegerla, demasiado frágil para soportar esta guerra. Y aún así se quedó. «Eres imprudente», murmuró, rompiendo el silencio. Él la miró, sus ojos captando el tenue resplandor de las luces de emergencia de la nave. «Quizás, pero tú también». Algo se le oprimió en el pecho al oírlo decirlo, no como una acusación, sino como una verdad que ambos compartían. Temeraria, obstinada, reacia a soltarla. Su mano, casi sin pensarlo, rozó su muñeca. Él se quedó quieto, la tela se aflojó mientras sus miradas se encontraban. La galaxia afuera ardía en silencio. 1000 estrellas observaban como conteniendo la respiración. Por un instante, ella se dejó llevar. La cercanía, la calidez, la atracción tácita. Luego se apartó, con la voz baja, casi temblorosa. «Esto no puede ser». Él asintió una vez, aunque el brillo en sus ojos lo delató, y sin embargo, ya era un hecho. La galaxia se deslizaba silenciosamente más allá de las paredes de cristal de la nave, pero dentro de la cámara, el silencio era más denso que el acero. Se quedó de pie, de espaldas a él, con la lanza apoyada contra la pared, su larga cabellera platino brillando tenuemente a la luz de las estrellas. «No entiendes lo que has hecho», dijo al fin, con voz tensa. «Frunciste el ceño. Te salvé la vida. Te ataste a mí», espetó, girándose bruscamente. Sus ojos violetas centelleaban con una mezcla de furia y algo peligrosamente parecido al miedo. «Cuando sangraste por mí, cuando te plantaste donde nadie más se atrevió, cruzaste una línea que ningún ser humano debería cruzar. Mi gente lo verá. Lo olerán en ti. Ahora estás marcado». Sus palabras deberían haberlo asustado. De hecho, estaban destinadas a hacerlo, pero en lugar de eso, se acercó, negándose a dejarla refugiarse en muros de orgullo. «Que lo vean. Que lo huelan. Si estar a tu lado me marca, la llevaré como una armadura». Inhaló bruscamente, sorprendida por el peso de su voz. «Eres un tonto», susurró. «Quizás», dijo él, ahora más suave. «Pero soy tu tonto». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles e innegables. Apretó los puños, su armadura dorada reflejando la tenue luz como si incluso ella temblara con la tensión de su cuerpo. «No sabes lo que estás eligiendo. Ser mía es ser casada. Ser mía es no volver a pertenecer jamás a tu mundo». Sostuvo su mirada fija. «Entonces lo elijo porque prefiero pertenecer a tu mundo por un solo latido que pasar toda una vida fingiendo que nunca estuve aquí contigo». Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. El aire a su alrededor parecía vibrar. La galaxia misma inmóvil. Finalmente, ella dio un paso al frente, sus cadenas rozando. Su brazo, su mano suspendida a escasos centímetros de su pecho. «Si lo dices en serio», dijo con voz temblorosa, «entonces no hay vuelta atrás. Nuestro vínculo será visto como una traición por nuestros pueblos. Serás casado como yo». La casaron. Él colocó su mano sobre la de ella, presionándola con firmeza contra su pecho. Su corazón latía bajo la palma de ella, constante y humano. «Entonces nos casarán juntos». Por primera vez, su máscara de guerrera
Se resquebrajó por completo. Sus ojos brillaron. Su respiración se entrecortó, y en ese frágil silencio, se dio cuenta de algo aterrador. Ese pequeño e imprudente humano había hecho lo que ningún guerrero, ningún aliado, ningún rival jamás había hecho. Él la había hecho creer. Las alarmas se habían desvanecido. Los enemigos se habían ido. Pero los ecos de sus decisiones resonaban más fuertes que cualquier batalla. Ella se encontraba en el centro de la cámara, con su lanza dorada firmemente clavada en el suelo, su cuerpo aún temblando por el peso de lo que acababa de pasar. Él estaba allí, no detrás de ella como ella había exigido, sino a su lado, herido, exhausto, y sin embargo más inquebrantable que nadie que ella hubiera conocido. Durante largo rato, ninguno habló. La galaxia se extendía infinitamente más allá de las ventanas, un lienzo de luz y sombra, como si esperara su decisión. Por fin, ella rompió el silencio. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, humano? Él giró la cabeza hacia ella, con la mirada fija a pesar del vendaje en su hombro. Me negué a seguir siendo pequeño. Sus labios se entreabrieron, un leve temblor quebró su severa fachada. Las palabras la calaron más hondo que cualquier arma. Toda su vida había estado rodeada de guerreros que se alzaban sobre sus enemigos, campeones que vivían solo para demostrar su fuerza. Y sin embargo, allí estaba un hombre que se mantenía firme, con nada más que su determinación. Y de alguna manera, no se había doblegado. Ella se acercó, su armadura brillando a la tenue luz, sin apartar la mirada de él. Cuando te vi por primera vez, pensé que estabas por debajo de mí. Frágil, indigno. Hizo una pausa, su voz suavizándose, casi temblando. Pero ahora te veo más claramente que a las estrellas. Su pecho se oprimió al oír sus palabras. La crudeza que las envolvía atravesó su habitual coraza de autoridad. No eres mi responsabilidad, dijo ella, extendiendo la mano. Sus dedos rozaron su muñeca, cálidos contra su piel. Ni siquiera eres solo mi protector. Inspiró lentamente, con un escalofrío. Eres mi elección. Él cerró la mano sobre la de ella, su agarre firme a pesar del temblor en ambos. Y tú, murmuró, eres más que la persona a la que me enviaron a proteger. Eres la razón por la que nunca me iré. La galaxia seguía ardiendo en silencio, observando cómo dos figuras permanecían unidas por algo más fuerte que el deber. Una vez se había burlado de él, llamándolo demasiado pequeño para ser su guardaespaldas. Pero ahora, al acercarse a él, con sus cadenas rozando suavemente su brazo, comprendió la verdad que tanto se había esforzado por negar. Él no era demasiado pequeño. Era justo lo que necesitaba. Y por primera vez en su larga vida forjada en la guerra, se permitió sentirse segura. No por su lanza, no por su armadura, sino por el humano que se negó a abandonarla. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más romances de ciencia ficción con un toque cinematográfico. Cada historia trae consigo nuevos mundos, decisiones imposibles y lazos que desafían las estrellas. Cuéntame en los comentarios, ¿creíste que el humano podría ganarse su confianza? Me encantaría leer tus opiniones. Acompáñame de nuevo en el próximo viaje inolvidable.